Hola, en este tutorial te explicaré paso a paso cómo recortar y dividir los videos, pero en menos de 10 segundos. Por ejemplo, aquí tenemos un video que tiene una duración de 1 hora con 28 minutos. Pero de este video solo necesito los primeros 30 minutos. Entonces lo que tengo que hacer es recortarlo. Con el método tradicional, es decir, utilizando un editor de videos como Adobe Premiere, DaVinci Resolve, CapCut o cualquier otro programa, este proceso demoraría como mínimo 15 minutos, quizás más tiempo, pero con esta super herramienta que te mostraré a continuación, lo recortarás en menos de 10 segundos. Para validar lo que digo, lo pondré a prueba. Aquí, como puedes observar, está indicando que solo debe mantenerse estos 30 minutos del total que tiene. Seguidamente, solo debes hacer clic en el botón de exportar. Así de fácil. Pero antes de presionar el botón, para que puedas observar cuánto tiempo demora el recorte, aquí en este lugar se mostrará un cronómetro. A la vez, esta parte del video no tendrá ninguna edición. Ahora sí, presiona el botón. Excelente, como pudiste observar no demoró ni 10 segundos y es así de fácil. Ahora, para que puedas sacar provecho a esta herramienta, el tutorial está dividido en 4 capítulos. En el primer momento te enseñaré cómo obtener e instalar el programa. En el segundo momento te guiaré paso a paso cómo hacer los recortes a un video por más largo que sea. En el tercer momento aprenderás a dividir los videos en pequeñas partes, es decir, de un video podrás dividirlo a 8 partes, 3 partes, 10 partes o la cantidad que desees. En el cuarto momento quedarás impresionado cuando veas que de un video que tiene largas horas de duración y de este obtendrás solo su audio pero en un archivo. Y como última parte déjame tus comentarios de lo que te parece esta herramienta y si aprendes algo nuevo o te gusta este tutorial dale un me gusta. Para descargar el programa Lossless Cut debes ingresar a la siguiente plataforma. Este enlace lo encontrarás en la descripción del video. Una vez que estás dentro de esta ventana, te ubicas en la parte de abajo. Aquí vas a ubicar la opción descarga, pero no vas a seleccionar ninguna de estas opciones, sino te ubicas según tu sistema operativo. En este caso yo tengo Windows, entonces debo hacer clic en este enlace de 7zip, presiono sobre esta opción y aquí empieza a descargar. Seleccionas la carpeta donde deseas descargarlo y luego presionas en guardar. En mi caso ya lo tengo descargado, es por eso que voy a omitir. Como puedes observar lo tengo descargado dentro de una carpeta que he creado llamado Lossless Cut. Ahora lo que tengo que hacer es descomprimirlo. Presiono el botón derecho y aquí pongo extraer todo. Y seguidamente extraer. Después de descomprimir todos los archivos buscamos el archivo de ejecución. En este caso es este de aquí. Presiono sobre él para poder ingresar. Una vez que tenemos el programa abierto, ahora pasamos al siguiente paso. Para hacer el recorte a los videos, entonces debemos abrir el archivo. Adecue las ventanas de esta forma para que lo comprenda mejor. En este lado tenemos el programa abierto y aquí tenemos el archivo o el video para hacer las ediciones. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar. Recuerda que este video tiene una duración de 1 hora con 28 minutos. Presiono y arrastro de esta forma y aquí va a empezar a abrirlo. Una vez que tenemos el archivo abierto ya dentro del programa, lo que vamos a hacer es el recorte. Voy a recortar cierta parte, o sea, voy a recortar toda esta parte de aquí. Entonces hago clic sobre esta opción y aparece este cursor como puedes visualizar. Ahora, para hacer el recorte solamente presionas esta opción. Clic sobre él y listo, ya se hizo el recorte. Entonces lo que voy a hacer es mantener toda esta parte y eliminar este lado de aquí. Después de seleccionar lo que vas a eliminar, ahora tenemos que indicarlo donde deseamos guardarlo. Entonces vas a ir a esta parte donde dice archivo o carpeta donde deseas guardarlo. Presiona sobre esta opción y aquí debes seleccionar la carpeta. En este caso lo voy a poner en videos y seleccionar esta carpeta. Ahora presiono el botón exportar y mientras procesa observarás el tiempo que tarda. Esta vez aceleré el tutorial. Y listo, ya tenemos el archivo cortado. Ahora vamos a mostrar dónde se ha guardado, mostrar. Y como mencioné, aquí aparece lo que hemos generado. El nuevo archivo que tiene una duración de 1 hora con 9 minutos y el archivo original que tiene una duración de 1 hora con 28 minutos. Y de esta forma podemos recortar. Si quieres recortar más, te ubicas en esta parte, haces clic. Y si quieres recortar de este lado, presionas esta manito del lado izquierdo. Y como puedes visualizar, hemos recortado y solamente vamos a mantener todo esto que está seleccionado. Y lo demás se va a eliminar y nuevamente presionas el botón de exportar. De esta forma haces recortes a los videos en pocos segundos. Ahora pasamos al siguiente capítulo. Continuamos con el mismo video y lo que voy a hacer es dividirlo en 5 partes. Observa cómo lo hago.
presiono sobre esta opción, es decir, voy a tener la primera división haciendo clic sobre la manito. Una vez que tengo dividido, lo que voy a hacer es agregar la siguiente división. Para ello voy a presionar en más, se añade todo lo demás del video. Ahora selecciono desde dónde voy a dividirlo, clic sobre esta opción y nuevamente la manito. Y ya tengo la segunda parte. Y así sucesivamente debo repetir el proceso. Hago clic en más, nuevamente me aparece todo el video, ubico desde donde deseo recortar, presiono y ya tengo la tercera parte. Y continúo con la cuarta y quinta parte. Presiono en la manito. Y más. Aquí, como puedes observar, tenemos 5 partes. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Y toda esta división lo voy a hacer en un solo clic. Y si notaste, en este lado me aparecieron los 5 videos que están divididos. Y aquí me da unos datos muy importantes, como por ejemplo, cuánto tiempo dura la primera parte, desde 0 minutos hasta el 17 minutos con 37 segundos. Y no solamente eso, también me detalla cuánto dura. La primera parte tiene una duración de 17 minutos con 37 segundos, es decir, esa es la duración de esta parte. La segunda parte tiene una duración de 23 minutos con 31 segundos. ¿Y desde qué tiempo a qué tiempo se está dividiendo? Y así sucesivamente yo puedo determinar cuánto tiempo dura cada parte que estoy dividiendo. Pero si tú quieres dividir con mayor precisión, es decir, en el tiempo preciso, lo que tienes que hacer simplemente es ubicarte en esta parte y escribir los números. Ahora sí, vas a observar que con un solo clic se va a hacer todas estas divisiones. Y no solo eso, también verás el tiempo que va a demorar. Entonces presiono en exportar. Increíble, tenemos 5 partes del video en tan solo 21 segundos. Para ver los archivos divididos voy a presionar en mostrar. Y aquí vamos a observar todos los archivos divididos. Esta es la primera parte del video, la segunda parte del video, la tercera, cuarta y quinta parte. Y si amplío un poco más vas a ver la duración que tiene cada uno de ellos. Y lo mejor de todo, que lo hicimos en pocos segundos. Pasamos al siguiente capítulo. Pero antes de extraer el audio, lo que vamos a hacer es regresar a su estado normal, eliminando los bloques creados. Para ello voy a presionar en el botón menos y empiezo a eliminar. Mientras voy presionando, puedes observar que se está eliminando. Y al eliminar todas, observarás el video completo. Ahora, para extraer el audio, tienes que hacer clic en esta opción donde dice Track. Estando en esta ventana vas a poder observar que hay dos archivos. El primero es el archivo del video y el segundo es el archivo del audio. Aquí puedes obtener tanto solo el video como también el audio. En este caso nos vamos a enfocar en el audio. El formato en el cual vas a descargarlo es AAC. Este formato no es muy compatible con algunos editores de videos. Pero antes de terminar el capítulo te voy a enseñar cómo convertirlo en formato WAV. Y lo realizarás en pocos segundos. Aquí puedes observar que la duración del audio es de 1 hora con 28 minutos y 32 segundos, similar al video. Pero ahora vamos a pasar a descargarlo. Para ello tienes que irte a esta parte, a estos 3 puntos. Presionas sobre él y aquí debes presionar en extraer mi track o extraer el audio. Pero al presionar no te mostrará un mensaje como en los casos anteriores. Es más, pensarás que no está ocurriendo absolutamente nada. Pero en la barra de título, en esta parte, te indicará que lo está extrayendo. Entonces presiono y observa cuánto tiempo demora. Y listo, ya tenemos los resultados. Como pudiste observar, el tiempo de demora fue menos de 1 minuto, solo segundos. Y extraer un audio de más de hora y media, créeme que demora mucho tiempo, pero mucho tiempo. Ahora observamos el archivo descargado. Este es el archivo descargado y tiene una duración de 1 hora con 26 minutos y 26 segundos. Y el tipo de archivo es audio ADTS en formato AAC. Y si quieres utilizar este archivo con algún editor de video, posiblemente tengas algunos inconvenientes. Es por ello que ahora te voy a enseñar cómo convertirlo en formato WAV para que puedas utilizarlo en cualquier programa. La conversión al formato WAV no te va a demorar ni 10 segundos. Observa cómo lo hago. Voy a abrir el programa WinRAR, pero también puedes utilizar el programa 7zip. En este caso ya tengo WinRAR, presiono sobre él y abro este programa. Una vez que tengo aquí, voy a copiar toda esta dirección. Control C y me ubico en WinRAR y lo pego. Y aquí puedes observar todos los archivos que tiene la carpeta. Entonces, como mencioné, vamos a cambiar el formato a este archivo. Para ello, solo tienes que renombrarlo. Presionas el botón derecho sobre él, seleccionas la opción renombrar y modificas el formato por WAV. Asegúrate de escribirlo bien. Y luego presionas la tecla Enter. Y listo, tu archivo ahora es de formato WAV. Aquí lo vas a visualizar.
Es un archivo de sonido pero que tiene un formato WAV. Presiona el botón derecho y propiedades para que puedas observarlo de manera más adecuada. Y aquí tienes que es formato WAV. Así de fácil y sencillo. Y como última parte, no te olvides de dejarme tus comentarios de lo que te parece esta herramienta. Y si crees que lo explico muy rápido, también házmelo saber. Ahora, si quieres aprender a traducir o doblar cualquier video por más largo que sea y de forma gratuita e ilimitada, como este video que fue doblado en el idioma portugués, el tutorial está apareciendo encima de la flechita roja. Y si deseas ver este video en el otro idioma, el enlace lo encontrarás en la descripción. Y para estar terminando, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.